Why don't we just go around and do case updates? So yeah, whoever wants to start. I guess I can start. So I'm making calculations for my case regarding the cleaners. I still need to clear up a couple of questions with the clients. That's going to be an interesting client counseling issue, right? Because the clients in that case are all still working with the employer, and so and they do want to keep their jobs. And so we're going to have to make sure we work with them to come up with a strategy that works best. The case that I currently have, we have several workers who were getting paid under the minimum wage for over a year. They tried talking to the employer, letting them know like that they know their rights, that they want to get the minimum wage. However, that has not worked. Those three clients came to us because they work in the janitorial services industry. They work cleaning retail establishments. This is unfortunately a problem that we see very frequently. The janitorial services industry is an industry that is plagued by improper wage payment of workers. Hay mucha gente que se aprovecha de nosotros, los trabajadores, que te dicen, ¿sabes qué? Te dije que te iba a pagar a $10 la hora, pero lo siento, no te voy a pagar eso, te voy a pagar a 8. ¿Lo quieres? Porque si tú no lo quieres, ahí está otra persona que inmediatamente entra a trabajar y va a hacer lo mismo que tú y es más, a lo mejor hasta lo hace mejor. Entonces, uno cede por el temor de perder el trabajo. Entonces, es un círculo vicioso que ellos ya lo manejan muy bien, los contratistas. Hola, soy José. Buenos días, señor José. Mi nombre es Renier Besteros. Soy un estudiante de Derecho de la Universidad de Arizona. When the students make the phone calls to the employers, they practice them, and we go through different scenarios of how the call might go. We try very hard to consider all of the different types of responses the employer might give. El dueño de la compañía no está y es con quien tiene que estar hablando. Tengo entendido que usted es el dueño. De hecho, tengo unos cheques donde se les pagó a mis clientas con su número de teléfono, con su información. Entonces, debo de suponer que si usted es el que le estaba pagando... No, pues lo que pasa es que yo vendí la compañía y ya no es mi compañía. Pues muchas gracias, estamos en contacto. Ahí le echaré una llamadita después. Okay. How do you feel? Felt good. The hardest part of the job is the fear for our clients that they have to live with all the time. And just the cases where even though we know something illegal is happening, an employer is intimidating enough and has kind of enough to work with that we end up advising a worker not to go forward because there's too much at risk for them. Lo que yo había pensado es que por ser tan poquita, somos 3 nada más ahorita, yo digo que sí nos puede correr. Es que, como está la cosa, se supone que bajo la ley no los puede correr, pero ya sé que muchas veces se hacen cosas que... No, tampoco. Ajá. Shaina dice, si no quieren perder el empleo, pues podrían ya sea ellos o nosotros hablar con el empleador y que de ahora en adelante que ya no haga eso. No sé si ustedes quieran, o ya sea el dinero que se les debe, o que de aquí en adelante que se les pague como se le debe pagar. No. No, mira, no, ahora sí ya no. Entonces, como lo platicamos, ustedes quieren proceder y pues saben el riesgo que les pueden correr y todo eso, ¿verdad? Okay. Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Ballesteros, soy un estudiante de Derecho hablando de la Universidad de Arizona, de la Clínica de Derechos Laborales. Nosotros proveemos asistencia legal para trabajadores aquí en Tucson y estoy hablando acerca de 3 de sus empleados que estoy representando.
I called the employer. He was really aggressive. He said that he didn't mind going to court, and he just kept repeating that he was going to take matters into his own hands. I told him that retaliation was illegal, that we would pursue a claim for retaliation. I knew that he was going to be aggressive just because of my clients told me. I just wasn't expecting him to be this aggressive. Contesté el teléfono. Me dice, sí, ¿cuánto es el dinero que yo le debo? Él gritaba. Ni siquiera me decía, oh, mira. No, gritaba. Entonces yo le dije, yo no puedo hablar con usted así. Háblele a los abogados, diríjase a ellos. Le dije, discúlpenme, pero no obligo. It's a really stressful situation for our clients with these constant threats as we go through the negotiations. Antes de conocer la clínica, yo creía y pensaba que no tenía ningún tipo de derechos, porque como era trabajadora de medio tiempo, yo creí que necesitaba tener un contrato con la compañía. En realidad yo pensé que si ellos me decían, ¿sabes qué? No te voy a pagar más, está bien con lo que te voy a pagar. Si lo quieres, tómalo, si no, déjalo. Yo creía que eso era lo normal y lo que ellos debían hacer. We were hoping that the initial inquiry that Rainier made would lead to some movement from their immediate employer. That did not happen. We've reached out again to their immediate employer and also now to the national cleaning company that contracts with the immediate supervisor. And it's a stressful time for the clients for sure. Entiendan que con esta oferta lo único que se está ofreciendo es que se les pague lo que se les debe desde junio de 2016 hasta octubre 5 de 2017. Podemos pedir que se nos pague extra. Ustedes tienen el derecho que se les paguen 3 veces lo que se les debe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren seguir ahorita? Sí. Ok. Y una parte más clave es que vamos a pedir que de ahí en adelante están pagando 10 por la hora. Otra cosa que tengan en mente es que ellos ya nos empiezan a decir muchas cosas sobre, van a cambiar contratos, esto y lo otro. Tengan en mente que aunque es ilegal que ellos los corran, como siempre les hemos dicho desde el principio, puede pasar esa situación, puede pasar que ellos cambien de contratistas, hagan cualquier cosa y nosotros estamos dispuestos y listos para ayudarles en esto. Gracias. Pero tengan en mente que pudiera pasar y por eso obviamente nosotros también queremos pelear mucho por este dinero extra. Por si llega a pasar eso, tienen algo extra para en qué respaldarse mientras buscan otro trabajo, porque no queremos que pues para el domingo ya no tengan trabajo y nomás se les pague lo que se les debe. Sí, pues. Okay. Tíramela para acá. Tíramela. Voy a ir, sí voy. ¡Yuhu! ¿Viste? Yo, en lo personal, yo así me siento. Después de lo que es de la clínica, yo siento como que yo valgo, como que yo soy Matilde, pero yo valgo. Yo soy alguien. Having this experience with the Workers' Rights Clinic has had a great impact on me. At the moment, I'm not sure what I'm going to do, but this is definitely an option for me. Véngase. ¿Cómo estás? Con mucho gusto. Bien. Muchas gracias. Ya va. Muchísimas gracias. Muchísimas Felicidades. gracias. Gracias. Yuhu.